Grabación. ¿Ya? Creemos que sí. ¿Creéis, no? Bueno. Por eso lo utilizo una segunda, eso que lo de antes y lo demás que lo hizo Bueno, familia, vamos a comenzar el tiempo de estudio. Gracias, Pepe, por llevar tiempo de oración. Y vamos a dar el correcto tiempo. Querido Padre, gracias porque tú nos permites reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones de tu palabra. Gracias por cómo ella nos habla, nos enseña. Al fin y al cabo eres tú, Señor, quien nos enseña a través de ella, porque es tuya. Te rogamos, Señor, que tú bendiga este tiempo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender bien tu palabra, sobre todo para vivirla, Señor, sobre todo para vivirla. Ayúdanos, Señor, a conocerla, para vivirla y para agradarte. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿habéis leído el Salmo 104 alguien? Yo algunos versículos memorizados. ¿Has memorizado algún versículo? Sí. ¿Eso cuándo ¿Eres fue? capaz ¿La de semana leer? pasada? Hace 2 semanas, ¿no? Sí, yo lo leí Hace 2 semanas. al día siguiente. Yo lo leí al día siguiente, no me acuerdo cómo Yo lo lo leí. leí un día, pero ya no. Bueno, ¿Qué era? Y nosotros hemos leído un par de veces. un par de veces. En un 104. La idea era leerla eso, bueno, era ver un poquito cómo Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Es un salmo precioso. Bueno, Juan, cuando quieras lo memorizas, Pues yo lo tuyo ya es de... No, tenía que memorizar hace ya años. ¿El Salmo 104 entero? No, te lo Vale. algunos versículos. Ya. Bueno, pues si recordáis la semana pasada estuvimos viendo cómo empezamos a ver cómo Dios se manifiesta. Y antes de empezar a ver cómo Dios se manifiesta, estuvimos viendo pues una pequeña introducción que está en Romanos, en el capítulo 1, antes de la primera vez, el primer pasaje que vimos sobre la revelación de Dios. Estuvimos hablando, si recordáis bien, acerca de la justicia de Dios y de la vida de Dios, y cómo Dios se revela en el Evangelio. Dios revela tanto la justicia como la ira de Dios. Y estuvimos hablando un poco sobre la justicia de Dios, que es una actividad divina. Estuvimos hablando de que la justicia de Dios nos presenta realmente, podemos presentarnos ante Dios a través de Cristo por la justicia imputada de Cristo. Y estuvimos hablando que la justicia de Dios es uno de sus atributos. Y después estuvimos hablando también sobre la ira. Y vimos que la ira de Dios siempre es buena y justa. La ira nuestra no, pero la ira de Dios siempre es buena y siempre es justa. Y vimos también que la ira de Dios se manifiesta contra el mal y los que hacen el mal. Y después vimos, en la línea que vamos a ver también hoy, después vimos dos de los aspectos en los que Dios se manifiesta. Y estuvimos viendo que Dios se manifiesta a través de la naturaleza, y vimos un texto en Romanos y otro texto en el Salmo 19, versículo 1 al 6, aparte del Salmo 104 que después podíamos leer en casa. Y después estuvimos viendo también cómo Dios se manifiesta a través de la conciencia. Y lo vimos también en Romanos, en el capítulo 2, en los versículos 14 y 15. Eso es más o menos lo que vimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada creo que fue fiesta, la otra. Otra de las maneras en las que Dios se manifiesta es a través de la providencia. Antiguamente, yo tengo en mi casa, no sé cuántos libros puedo tener de teología y de comentarios bíblicos, pero tengo un montón. Y de teología, de doctrina, es interesante porque cuanto más libros de doctrina escribes o lees en años anteriores, aparece el tema de la providencia. Cuando tú compras libros de doctrina o de enseñanza de unos años para acá, apenas aparece la providencia. Parece que también hay algunos temas que tienen que ver es como el tema del infierno. Antiguamente, cuando tú tenías un libro de doctrina, el infierno ocupaba una parte, cada vez ocupa menos parte.
incluso la angelología, la doctrina de los ángeles, cada vez se menciona también menos en los libros de doctrina. Es decir, vamos a una especie como de declive, que las doctrinas que han sostenido la Iglesia y que aparecen claramente en la Escritura, por alguna razón, en los últimos años, están desapareciendo, si no del todo, porque ya sería muy dramático que desapareciera del todo, porque sea desaparecer parte de la palabra de Dios, sí no se le está prestando tanta atención como durante los siglos anteriores, por algunos motivos que yo no llego a entender. Y ocupan otras cosas, que el día de mañana se puede ocupar otras cosas y volver, porque los seres humanos somos así. Antiguamente, en cualquier libro que tenía y en la Iglesia se enseñaba sobre la providencia. Hoy día apenas se enseña sobre la providencia, apenas hablamos de la providencia. Es que ni la mayoría sabe realmente lo que es la providencia. Pero una de las maneras en las que Dios se revela es a través de su providencia. Es decir, cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de que Dios tiene el control en todo momento. ¿Es parecido a la soberanía de Dios? Sí, aunque cuando hablemos de la soberanía de Dios, veremos también ciertas distinciones. Cuando hablamos de la providencia, estamos hablando que Dios tiene el control absoluto de todo. Providencia significa literalmente conducir a un fin. En la palabra conducir a un fin. Es decir, Dios está en el gobierno del universo. Dios está en el gobierno del universo y Dios está no solamente en el gobierno del universo, sino en el gobierno de la humanidad, en todo. Y todo va a un fin. Nosotros no vemos el fin, pero Dios sí. Dios en su providencia sabe lo que conviene a este mundo, sabe lo que tiene que hacer en todo momento. Antes hemos estado orando porque Pepe ha puesto que podamos orar por el gobierno, por el rey, por la situación de la amnistía, de las huelgas, de las manifestaciones violentas que hubo ayer y antes de ayer. Desde el punto de vista humano, estas son cosas que tenemos que orar. Entonces siempre tenemos que orar, como Él nos ha dicho y como la palabra de Dios nos dice. Pero esto no se le escapa a Dios. Dios tiene el control de todo. Y aunque nosotros no sepamos a dónde vaya a parar, y aunque nosotros no sepamos cómo se va a reconducir este tema, y aunque mañana haya una normalidad absoluta, o no, Dios sí sabe lo que va a ocurrir. Dios sí sabe en todo momento lo que pasa, Dios sabe el principio, Dios sabe la continuación y Dios sabe el fin. Dios tiene el gobierno de la Iglesia, el gobierno del universo. No hay ni una estrella que se caiga que Dios no lo permita. Y por supuesto tiene el gobierno y sabe cómo conducir a la humanidad. No, que está hablando de la providencia de cómo hemos estado orando por los nietos de mi hermana. La providencia, Dios sabe en qué momento enfrentar esos niños y lo que van a hacer los niños de mañana. Porque él es que lo sabe. Eso es. Él es que sabe. Y ella sabe lo que van a vivir, lo que van a tener, los ojos y todo. La providencia de Dios está ahí. Totalmente. Y ahora veremos algo con respecto a eso. Fijaros que una de las cosas que nos enseña la Escritura en cuanto a la manifestación de la providencia de Dios, hemos visto que Dios se manifiesta a través de la creación, hemos visto que Dios se manifiesta a través de esa lucecita que tenemos en la conciencia que nos permite discernir entre el bien y el mal, y vemos que también Dios se manifiesta en la providencia. Es interesante porque en su providencia Dios da la lluvia y el sol solamente a los creyentes en su providencia. Perdón. Al justo y al injusto. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Quien lo tenga lo puede leer. Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Muy bien. ¿Qué os parece este texto sobre la providencia de Dios? Sobre el cuidado de Dios. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención cuando leo el Sermón del Monte es la autoridad de Jesús. Y en esa autoridad de Jesús, ¿cuántas veces repite Jesús? Pero yo os digo, la ley dice esto, pero yo os digo, la ley dice esto, pero yo os digo. ¿Cuántas veces repite? De hecho tiene esa autoridad que la gente al final, cuando termina el Sermón del Monte, vemos que la gente se admiraba de su doctrina, ¿no? Y por la autoridad con que él hablaba. Pero yo os digo, y en este texto que estamos leyendo, él habla de los enemigos, habla de la gente que hace mal y cómo tenemos que responder nosotros a esas personas. Y incluye su propio ejemplo, como siempre. Una de las cosas que nos debe de fascinar de Jesús es que siempre habla desde el ejemplo. Jesús no es un teórico. Jesús no es una persona que nos habla desde su cúpula de cristal, desde su torre de marfil y nos dice a los demás lo que tenemos que vivir. Él siempre lo que dice lo hace y lo que hace lo dice. No hay ninguna dicotomía entre su palabra y su acción, en lo que él siempre parte desde el ejemplo de su propia vida. Y aquí, hablando de los enemigos y tal, dice amarlos y tal, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y es interesante que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, alguien podrá decir, los creyentes estamos siendo bendecidos por la lluvia, y decimos amén. Los creyentes estamos siendo bendecidos por el sol, y decimos amén. Los creyentes estamos bendecidos por tantas cosas que Dios nos da, y somos conscientes de esa bendición. Pero no solamente es para sus hijos, no solamente es para aquellos a los que llamamos a Dios Padre y que pertenecemos a su familia. Es que en ese amor que Él tiene, en esa benevolencia que tiene, en esa misericordia que tiene, Él hace que todo el mundo pueda, disfrutar del sol, disfrutar de la lluvia cuando cae bien, de la comida, de los frutos de la lluvia, de la agricultura, etcétera, etcétera, porque ese es un don que Dios da, es un regalo que Dios da a todo el mundo, no solamente a sus hijos, sino que para todo el mundo, efectivamente, como dice aquí, para justo y para injusto, para malo y para bueno. Eso forma parte de la revelación de Dios, de esa providencia de Dios, de esa conducción, de ese cuidado, de ese gobierno de Dios. Él permite y da todo eso a los que lo aman y a los que le gritan, a los que hablan con Él y a los que no creen en Él. A todos les da ese regalo. Porque Él conoce nuestros pensamientos y nos conoce desde antes de venir al mundo, sabía lo que cada uno daba a la gente, no amaba, sabiendo que cada uno no íbamos a aceptar el sacrificio de Dios, no íbamos a amarlo a Él. Y sin embargo, mostró como para todos. Mirad lo que dice en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. Quien lo tenga lo puede leer. En épocas pasadas él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándole comida y alegría de corazón. Muy bien, pero bueno, es igual. Fijaros como aquí Pablo está reconociendo la obra de Dios, está reconociendo cómo Dios es el que lo hace, el que hace todo y el que permite todo. Y es interesante lo que está diciendo. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios siempre se ha revelado. Dios se ha revelado a través de la conciencia, Dios se ha revelado a través de la revelación de la palabra de Dios, Dios se ha revelado a través de múltiples factores, de múltiples maneras.
Pero una de las maneras en que Dios se ha manifestado, en esa providencia que Él tiene, Dios dice, no se debe a sí mismo, sino haciendo bien. Haciendo bien. Hermano, cuando Dios hace el bien a nosotros y hace el bien a todos. Hace el bien a todos, aunque nosotros algunas veces pensamos que ¿cómo se va a hacer bien a la gente mala? Pues Dios hace siempre el bien. Otra cosa es la respuesta de la gente, y otra cosa es que, como todos sabemos, con el bien no vamos a alcanzar la eternidad. Vamos a alcanzar la eternidad a través de Cristo. Eso solamente los que han creído en Cristo podemos ser salvos. Pero Dios en su benevolencia hace el bien. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les daba una promesa, y no solamente les da una promesa, sino que además coge un animal, mata al animal y hace que ellos que estaban desnudos tuviesen esa túnica. Ese es el primer sacrificio, un sacrificio de gracia también con respecto a Adán y Eva. ¿Se merecían el mal? Sí, se merecían el mal. ¿Se merecían el castigo? Sí, de hecho tuvieron un castigo. Ese castigo marcó la diferencia con el resto de la humanidad y con ellos mismos. Pero Dios los vistió, Dios los cuidó, y Dios proveyó de un sacrificio, no solamente de aquel animal, sino un sacrificio que con siglos después, miles de años después, se iba a cumplir literalmente en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor sigue haciendo el bien y dice, dándonos lluvias del cielo, y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Así que fijaros que en Mateo vemos que el Señor da la lluvia y el sol a los justos y a los injustos. Y es una muestra de su revelación, de su providencia. Y aquí vemos, en Hechos vemos que Él da lluvia, aliento y alegría. Lluvia, aliento y alegría. Lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenos de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, Si no llueve, ve algo. si no llueve, No se cría cebada ni aquí, ni ¿verdad? maíz, Que lo estamos viendo. O sea, estamos viendo que sin la lluvia hay sequías, con todo lo que eso significa, subidas de precios, etcétera, etcétera. Es así. Pero es un bien que nos lo da a todos, al justo y al injusto. Eso Un bien para todos. Ahora, el paso de la salvación Es otro tema, otra película. Sí. Ahí está la diferencia. Sí, sí. Pero los tiempos, las estaciones, todo Dios lo hace para todo el mundo. Y Dios se revela a todo el mundo. Por eso, ¿sabéis? Hay personas que, y en este tiempo lo hemos visto también, hay personas que no creen, o se confiesan agnósticos o tal, que se han puesto a rezar por la lluvia y no creen, o se han puesto a hacer, en su confusión, han ido a alguna virgen o alguna cosa, pero han hecho una determinada cosa pensando que así se podía llover. ¿Por qué? Porque una persona que tenga un campo y no llueva, esa persona se va a arruinar. Como no llueva en condiciones y pase 1 año y 2 años y de sequía, esa familia de qué se va a alimentar. O que no Si sabe. está siempre lloviendo, no sale el sol, tampoco se cría nada. Tampoco se lo pregunten a Noé y a todos los que fueron destruidos, efectivamente. Esa es otra. Esa es la otra parte. Lluvia, hemos visto también algunos ejemplos de lluvias torrenciales que se llevan terrenos, y ya no solamente terrenos, sino también el ejemplo que ha puesto antes de este hermano que ha puesto, que se llevan casas enteras y tal, efectivamente, sí, sí. De hecho, los países que tienen menos sol son los países que tienen más índices de depresiones. El norte de Europa son países que tienen muy poco, hay algunos que tienen 4 o 5 horas de sol, y hay algunos que tienen sol, varios meses prácticamente con una noche muy larga, hay 1 hora o 2 horas de día nada más. Y esos países, Noruega, esos países son países que tienen un porcentaje muy alto de depresión. Fijaros, nosotros estamos acostumbrados al sol, hermano. Nosotros, como no somos, es lo que nos pasa, con lo que tenemos no somos conscientes. Somos conscientes cuando nos falta, o valoramos las cosas cuando no las tenemos. Nosotros no valoramos lo que tenemos, pero España es un país en ese sentido inmensamente rico. España tiene un sol, tiene agua, y
pero hay otros países que solo a cuenta gota. Y cuando vienen aquí, o a otros países que tienen sol, Pero son muy tristes la gente. sí. No lo van a notar sol ni nada. Sí. Todo en penumbra, más por la calle está oscura, es así. Es que anda que un andaluz lo meten ahí. Todos los días, ¿verdad? Si yo el día que está nublado, digo, estoy igual que el día nublado. Sí. Por eso vienen tantos alemanes y Sí. estas cosas como verano. Sí. Se ponen chachicharrados, me gusta. Sí. Yo no sé si lo he contado, pero que sí que lo he contado una vez. A mí me invitaron hace años a una iglesia creo que era en Pica, en Almería, y era para una conferencia allí, un fin de semana. Y me lleva el pastor, el sábado por la mañana me llevó a desayunar a un sitio. Y estábamos desayunando y lo que nos estaban, el camarero estaba hablando inglés, aunque nosotros pedíamos en español, y yo le decía, estamos aquí, no están hablando en inglés. Y me dice el pastor, sí, este pueblo tiene 3.000 habitantes. 3.000 habitantes, Ica. Y dice, y 1.500 son ingleses, los otros 1.500 españoles. O sea, la mitad de la población inglesa, no alemana o de Noruega, o sea, ingleses que hay también. Y claro, pues tienen su comunidad, tenían sus bares, tienen sus mercados, sus tiendas, en fin, y estábamos allí y estaban 1.500, ¿por qué? Y estamos hablando de Almería, estamos hablando de Almería, Vica está en Almería, por el sol de Almería. El sol de Almería, y tú pones el sol de Almería y pones el sol de Marbella o pones el sol de la Costa del Sol o pones el sol de Sevilla, donde tú quieras. Y claro, la gente viene porque el sol es vida. El sol de Sevilla Es una pura hará un paréntesis porque no creo que son meses de julio, junio, porque Sevilla junio es muy apretado. Sí. Junio, julio y agosto. Sí. Por eso es interesante lo que está diciendo aquí la Escritura, ¿no? No se dejó a sí mismo el Señor sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Así que fijaros. Es que el Señor no creó el mundo pensando nada más que en sus hijos. Lo creó para todo. Lo bueno, lo malo, lo regular. En su misericordia ha puesto un puntito, que el que lo acepta como su salvador es salvo, pero lo demás es todo igual para todos. Así es. Otra cosa que encontramos en la Escritura acerca de la providencia de Dios, no solamente que da la lluvia a todo el mundo, y el sol, y alimentos, y alegría, sino que también tiene que ver un poco con lo que hemos orado en esta tarde. Mirad lo que dice en Daniel, en el capítulo 2, versículo 21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Y no tengo, lo puede leer. Daniel, 2, 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esta es una de las oraciones, si en caso lo podéis leer tranquilamente, es una oración corta, desde el versículo 20 hasta el versículo 23, una oración tremenda de Daniel. Daniel es un hombre que ora mucho. Daniel es un libro muy pequeñito, son 12 capítulos, pero es un libro donde hay oraciones por todos lados, por todas partes. Me recuerda un poco también al libro de Nehemías, que también hay oraciones por todos lados. Fijaros que aquí, en esta oración que está levantando a su Dios Daniel, él dice que Dios es el que muda los tiempos y las edades, el que quita reyes y el que pone reyes. Fíjate lo que está diciendo, el que quita reyes y el que pone reyes. Una pregunta que nosotros podríamos plantearnos, ahora que estamos en familia, podríamos plantearnos sería, los reyes, los que están en eminencia, los gobiernos, los políticos, ¿son conscientes de que están ahí porque Dios lo permite? Yo creo que no. No ha ido así. no, porque el primero que no tiene nada, pues no estamos ahora.
no veo nada, entonces, porque yo me acuerdo, Más fuerte. Me estoy quedando sorda. Juanes, cuando entró Suárez, aunque fuera, pero era católico, pero y lo veía tú todos los domingos con su familia, pero ese que fue, ya no he visto un gobierno ni por un lado ni por otro a nada, entonces no creo que tú son méritos también, vale mucho. Es interesante porque los reyes, los que están en eminencia, están en sitios de honor, en sitios de gobierno. En realidad deberían ser sitios de servicio, lugar de servicio para los demás, y no sitios para medrar, ni aumentar riqueza, ni tener un poder hacia los demás. Al revés, deberían de servir a su pueblo. Esa es la idea. Pero muy pocos gobernantes, muy poquitos, tienen que tener temor de Dios, conocer su palabra, ser creyentes. Muy poquitos gobernantes tienen la capacidad de decir: este aquí puesto porque Dios me ha puesto. Porque Dios me ha puesto. La mayoría lo piensan debido a su sabiduría, al conjunto, a las bases, a su carisma, a mil cosas, ¿no? Menos a Dios. Pero Dios es el que quita y el que pone. Dios es el que quita y el que pone. Y eso como creyente, llevado a una consecuencia también, nosotros también tenemos que saber, o sea, Dios en su benevolencia, en su providencia, Dios permitió el gobierno de Nerón. Y Nerón fue un monstruo. O Dios permitió el gobierno de Domiciano, que fue otro. O Dios permitió el gobierno de Hitler, que fue otro. ¿Qué hacemos ahí nosotros como creyentes? ¿Qué hacemos? Si nos ponemos a analizar, se pueden sacar algunas conclusiones muy prácticas. ¿Cómo cuáles? Nerón, anticristiano, en ese sentido. La persecución lo que hizo fue afianzar todavía más al cristianismo. Vamos a irnos a épocas más tempranas. O sea, Hitler, en contra del pueblo judío, una exterminación de 6 millones de judíos. ¿Qué es lo que causó? El retorno a la tierra prometida y un afianzamiento del pueblo judío como nación. Cumplimiento también de promesas, o sea, de profecías. Puede utilizar algo malo para hacer su voluntad. Eso es la providencia de Dios. Dios se manifiesta de esa forma. ¿Qué iba a decir? No, ahora con esto de la guerra de Israel, un país ya que Israel está haciendo mal crímenes, pero Israel, creo yo que Dios tiene un plan, porque esa guerra no ha venido ahí porque sí. Dios tendrá un plan y si Dios quiere que su pueblo sufra ahora esta guerra y que le dé pillado ahí de sorpresa, algo le quiere enseñar al pueblo. Y yo muchas veces pienso, digo, si es que no sabemos ahora si los gobernantes que hay, me parece que no son los que van a consultar a Dios para hacerlo, sino que van obrando ellos por su cuenta. Entonces, como la otra vez cuando leemos la Escritura, cuando Dios repartió a todos los judíos por todo el mundo entero, fue un castigo que quedó la nación de eso. Y ahora tú escuchas nada más decir que este que está de guerra, que quiere exterminar a Israel, que quiere exterminar a los judíos. Hay naciones que quieren exterminar a los judíos, pero no lo pueden exterminar, porque ahí está Dios, con su prudencia, como ha dicho, siempre quedará un remanente para levantar ese pueblo, aunque quieran destruir. Pero ¿quién te dice a ti que Dios no está gobernando a todos esos que están ahí? Él está permitiendo todas esas cosas. Ya lo sabemos, pero lo que quiero decir que si Dios lo permite, porque antes los que había los gobernantes pues buscaban a Dios, cuando la Escritura vemos, cuando no consultaban a Dios, hacían perder la guerra contra los pueblos alrededor, ¿no? Pues ellos ahora, si no consultan a Dios ni tienen a Dios en su plan de gobierno, pues
Lo que puede ser que los otros no saquen. Pero tiene Dios tiene su plan. Dios tiene su plan siempre. Siempre. Porque estamos hablando de la situación que hay entre Israel y Gaza ahora, o el mundo árabe. Pero ¿qué me contáis de Ucrania? ¿Qué me contáis de Rusia? ¿Qué me contáis de otro tipo de otras guerras que hay en otras partes del mundo? Y parece que se nos, o como el ejemplo que habíamos puesto antes de Stalin o de Lenin, o de los yemenes rojos cuando mataron a 2 o 3 millones de personas, o aquí mismo con Franco, ¿no? Con todas las cosas que se hicieron, sobre todo en los primeros años. Y parece que se nos desborda. Parece que, como que, ¿quién tiene el control? Pues el control lo sigue teniendo Dios. Y Pepe ha sido muy sabio a la hora de poner ese argumento, ¿no? Es cierto que en ese momento parece que como se desborda, como un río se desborda, y no sabemos por qué, pero Dios sí sabe por qué. Dios sí sabe por qué. Nosotros no somos capaces de mirar el final, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe lo que es el final. Y aunque en ese momento lo único que podemos hacer como creyentes es decir, Señor, tú tienes el control, no olvidemos lo que la palabra de Dios nos dice. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces, las cosas reveladas, Dios nos ha revelado un mínimo. No somos capaces de saber mucho más. Y menos más que Dios ha revelado y nos ha enseñado muchas cosas, pero no se ha revelado en todo, es imposible. Y en eso tenemos que confiar. Yo mismo, a los creyentes en el tiempo de Nerón oraban por Nerón. Cuando Pablo escribe ese texto que hemos leído de orar por los magistrados y tal, lo escribió en tiempos de Nerón, y Nerón era un monstruo. Y sin embargo, los creyentes estaban orando por Nerón. Y los que murieron, los tragentes que murieron, los circos romanos, estaban orando por Nerón y por todos aquellos que estaban allí. Había creyentes en Alemania, creyentes nacidos de nuevo, no estoy hablando de religiosos, de creyentes nacidos de nuevo, creyentes hermanos nuestros, alemanes, que estaban orando por Hitler y estaban orando por el gobierno nazi. Entonces, y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque como creyentes sabemos que la única fuerza con la que contamos nosotros es la oración, es la fuerza de Dios. Y hay otras maneras, pues sí, puede haber otras maneras. Hay otras maneras de intentar un golpe de Estado, intentar matar al dictador, intentar ese tipo de cosas, pero ¿esos son armas lícitas para nosotros? Eso lo podemos hacer nosotros, cada uno tiene que responder. En un momento dado, tú dices, yo estoy al lado de Hitler y sé que va a matar no solamente a judíos, sino que va a matar a gitanos, que va a matar a personas con síndrome de Down, que van a matar a personas con problemas físicos, y yo estoy al lado y digo, si yo mato a esta persona voy a salvar millones de vidas. Esas son cuestiones muy complicadas, cuestiones éticas muy complicadas, pero nuestra arma realmente son decir, vamos a orar por el gobierno, porque el único que puede, que se lo pregunten a Nabucodonosor, el único que puede realmente cambiar la mentalidad de un rey y hacerlo bien es Dios, que puede cambiar todo, hasta la mentalidad de un rey y de un gobierno entero. Por eso es importante que oremos por los magistrados, por los alcaldes, porque el único que puede actuar realmente, el problema es que nos lo creamos, que Dios puede cambiar el corazón de Pedro Sánchez, que Dios puede cambiar el corazón de quien sea, lo puede cambiar, que no lo creamos. Nunca cambió el nuestro. Igual que ha cambiado el nuestro, efectivamente. Sí, señor. Igual que ha cambiado el nuestro. Así que habla. Y lo puede hacer. Por eso es importante. Y este texto es maravilloso, ¿no? Aunque no lo sepamos, aunque no lo veamos, aunque no lo intentamos, aunque no sepamos bien el tiempo en el que vivimos, Él quita y pone y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que fijaros que una de las cosas que vemos en cuanto a la providencia de Dios es que da lluvia, Dios da sol a todo el mundo, Dios da alegría, alimento, y Dios es el que quita y pone reyes. Y además, y con esto no sé si vamos a terminar, y además lo controla todo. Lo controla todo. Mira lo que dice en Mateo, en el capítulo 10, Mateo, capítulo 10, versículos 29 y 30. Mateo, capítulo 10, versículos 29 y 30.
que es un poco a lo que Josefa estaba diciendo al principio. Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. ¿Quién lo tiene? No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué os parece? Casi nada. Evidencia, él tiene control. Hasta los pelos conocen. Ahí tiene problemas. Ahí tiene Los míos los tiene contados. Oye, pues lo hemos tenido, Cuando tú llegas y le dices, Señor, repuebla un poco. Estos días ayer vinieron a comer a casa, porque pues, iban por la tarde a la oncóloga, pues nos quedamos y le estaba enseñando a Emma pues una foto cuando yo era joven y tenía el pelo por aquí y estaba pues, todos hemos tenido, pasa que también todo tiene su tiempo, también tiene todo su momento, ¿no? Pues fijaros que en este texto es interesante que nos dice que ningún pajarillo cae sin que él lo permita y ningún pelo se cae, aún vuestros cabellos están todos contados, También nos dice que sabe nuestra entrada y salida y nuestra entrada. Mirad lo que dice también en esta misma línea de que Dios tiene el control de todo, lo que dice en Proverbios capítulo 16, versículo 33. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Quien lo tenga lo puede leer. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Mejor, perdón, ¿quién iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? 16, 33 de Proverbios. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de él. Fíjate, estamos hablando, hermano, primero del texto de Mateo, estamos hablando que el Señor Jesús está diciendo que nos conoce perfectamente, tiene el control de los pajarillos, tiene el control de una cosa tan así como son los pelos, que sabe todo lo que hay, dando a entender realmente que no solamente que conoce la cantidad de pelos que podemos tener, sino que conoce todo lo que hay en nuestra vida, conoce todo lo que hay en lo que somos. Y después, en este texto de Proverbios, la suerte se echa en el regazo, pero dice, más de Jehová es la decisión de ella. Estamos en un país, no solamente España, en todo el mundo prácticamente, en todo el mundo occidental, donde se le da mucha importancia a la suerte. Ahora vendrá la lotería del niño, la lotería de Navidad, ahora vendrán Cola de la gente nomás para comprar la lotería. para comprar la lotería, las papeletas, los sorteos de la cesta que están en las tiendas. Ahora viene un tiempo, no solamente durante todo el año, todos los días hay papeletas, todos los días las quinielas, las loterías, etcétera, etcétera. Y en todo el mundo, loterías y todo el mundo. Y papeletas prácticamente en todo el mundo también. Los casinos, los juegos. Confiamos en la suerte. Confiamos en la suerte. La última, muchas veces la gente te dice, bueno, me echas 2 euros en esto. Oye, y va a echar 2 euros, y al final se arruina. Confiamos en la suerte. Sin embargo, la Escritura dice que de suerte nada. Lo que está diciendo es que de Jehová está por encima de la suerte, porque la decisión es de Dios. La decisión es de Dios. Y a veces le estamos, yo no estoy diciendo con esto que tú no vayas a ir a una cesta de Navidad y tú no vayas a decir dame 1 euro o 2 euros por hacer, no, tampoco quiero llevar a uno extra. Pero sí estoy diciendo que el Señor claramente dice hay de los que ponen mesa a la fortuna. Eso es. Cuidado con eso. Eso es. Cuidado de tener, una cosa es que ayudemos o compremos una cosa, otra cosa ya es ese tipo. Y la gente piensa en la suerte. Es que Porque el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno y lo que se va persiguiendo. El Señor no quiere engañar. que no es solo porque llegan las Reyes y Navidad y esas cosas, sino ves que cuando en la panadería, en las tiendas pequeñas, van a los mandados y siempre llevan el precio. El
si lo pusiera en una hucha, todo eso dice gasto, al final le tocaba la lotería. Sí, eso le he dicho yo muchas veces porque han empezado a decir, ay, llevo gastado de mate y que no me toque, que no me toque. Digo, para echarlo una hucha, tendrías ahí un dinero. Ahora, fijaros que cuando hablamos del tema de la suerte, también tenemos que ver, y lo veremos también en su momento, cuando hablemos de la siguiente forma que Dios se revela, el pueblo judío había momentos, el Urim y el Tumim que lo vean. Pues eran dos piedras que se echaban a la suerte. Y dependiendo de lo que creyese, así se entendía que era la voluntad de Dios de una manera o de otra. ¿Cómo se eligió al apóstol, al discípulo sucesor de Judas? Por suerte salió Matías, no fue Echando suerte. Matías. Ya no se vuelve a repetir más, ojo, ya no se vuelve a repetir más, ya el Nuevo Testamento da ese detalle y no se vuelve a decir que ningún discípulo, ningún apóstol, se volviese a ser elegido de esa forma. Entonces, hay un momento en el que en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento y en el caso de este que estamos comentando, como que el pueblo pensaba que Dios estaba, pero no era la suerte, es que Dios estaba ahí, haciendo en lo que saliese Dios era la voluntad de Dios. Aquí es diferente, porque la gente no cree en Dios, la gente cree en la suerte. Es diferente. Pero lo que está muy claro en la Escritura, lo que está diciendo es que Dios, en su providencia, Él tiene el control de todo. De una cosa como son los pajarillos, sabe el pelo que tenemos, nos cuenta en algo que parece tan así, tan baladí, y Dios tiene el control absoluto de todo, incluso de la suerte. Él está manejando y moviendo todo. Así que Dios se manifiesta al ser humano también a través de que Él lo controla todo. Y en eso nos debe dar confianza, hermano. Nos debe dar confianza saber que Dios lo controla todo. Y aunque hay cosas que yo no sé, Dios lo sabe. Y aunque hay cosas que a mí se me escapan, Dios lo sabe. Cuando Paco estuvo malo y estuvo todo ese tiempo en el hospital, que estábamos orando incluso por su vida, algunos, y estábamos orando por ella también, que estaba ella también pachucha en su casa, en el hospital, a veces vemos las cosas muy negras, ¿no? Y podíamos pensar, más de uno podía pensar, se acabó, ya veremos a Paco en el cielo. Pues aquí está Paco. Aquí está Paco. No ha llegado, aquí está Paco. ¿Por qué? Porque, entre otros motivos, primero, pero hubo mucha gente orando por él y orando por ella. Hubo mucha gente orando. Dios tiene el control. Tiene el control de todo. Podríamos preguntarnos, podríamos decir, ¿por qué uno sí, por qué otro no? ¿Por qué a Pedro lo sacaron de la cárcel y Jacobo lo mataron? ¿Por qué Paco salió y otros creyentes, hijos de Dios, pues se quedaron? Eso nunca lo sabremos, pero sí sabemos lo que está enseñando la Escritura. Por la voluntad de Dios. Que Dios tiene el control, la voluntad de Dios. Y por alguna manera, en su providencia, Dios se manifiesta. Y Él tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y eso, hermano, nos debe dar mucha confianza y tranquilidad. Tenemos el deber de rogarle a Dios. Ahora que nos lo concede, gloria a Dios, que no, pues Él sabrá por qué. Estábamos tranquilos, según dice él, estábamos tranquilos, no tenía miedo. Porque más que se oró por Pedro, pues fue la voluntad del Señor llevárselo. Por mucho que uno orara y Yo que... cuando decía que estaba tan malo, yo no me estaba tan malo. Tengo muchas ganas de comer. Ya ves. Eso es buena señal. Yo lo preguntaba, ¿tú comes? Yo sí. Cuando comen el perro, dice uno, pues todo lo que muere. Decía que pasaban los médicos por decía de cómo estaba para llevarme a la UCI. Yo no me preguntaba más. Y después vemos también, esa lo está contando Carmen, y después vemos la otra parte y vemos también cómo gente que parecía desahuciada en la voluntad de Dios han sido levantados. Eso es lo que tenemos que ver. El Dios que sabe que un pajarillo se cae, Dios sabe las circunstancias y lo sabe todo de nuestra vida.
Y Él, aunque nosotros no lo sepamos, Él lo sabe. Y ahí confiamos. Amén. Hoy hemos visto, hermanos, que otra manera en que Dios se revela es a través de la providencia, y hemos visto que Él da lluvia y sol a todo el mundo, y alimento y alegría a todo el mundo, que Él quita y pone reyes, y que Él lo controla todo, absolutamente todo. Amén. Pues, si no hay alguien que quiera decir algo. No, yo estaba pensando en el origen de la palabra providencia, independientemente de lo que diga el diccionario ni nada, sino en mi propio pensamiento. Pro es en favor, y videncia o vidente era el que